A continuación, Educación Superior. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior. Estimados televidentes, en nuestro programa Educación Superior del día de hoy, tenemos la satisfacción de presentar un tema de suma importancia para la educación técnica en el país. Se trata de la educación dual en el Ecuador. Vamos a ver los siguientes puntos, una introducción, vamos a dar algunos conceptos, los orígenes de la educación dual, la funcionalidad en Alemania de la educación dual, en otros países, la educación dual en el Ecuador, la normativa pertinente que existe acá para el funcionamiento de este sistema, la situación actual de la educación dual en el país, y vamos a sacar unas cuantas conclusiones. Veamos primeramente unos cuantos conceptos. Tenemos el concepto de Dualet en el 2015 que dice: los sistemas conjuntos de educación y prácticas destacan por los dos entornos de formación, la empresa y el centro de formación profesional. Estos sistemas están bien valorados en Europa y están implantados, por ejemplo, en Austria y Alemania. ¿Qué podemos sacar de importante de este concepto? Que acá se manifiesta que hay dos entornos educativos, la empresa y el centro de formación empresarial. Tenemos el siguiente concepto que dice: la formación dual es una modalidad estructurada de capacitación que combina la formación de un centro o escuela con la práctica en un lugar de trabajo. Permite a la persona joven adquirir competencias para su trayectoria profesional y a la empresa le facilita contar con el talento que demandan sus procesos productivos. Este concepto es de la Organización Internacional del Trabajo. Acá podemos destacar también que hay dos elementos importantes en este sistema educativo, ¿verdad? El centro o escuela y la práctica en el lugar de trabajo. Pero añade un asunto muy importante, ¿no? Que permite al joven adquirir competencias especiales y a la empresa contar con ese joven preparado. Un tercer concepto tenemos de la CENESID, Secretaría de Educación Superior. La modalidad dual es un proceso de formación que los estudiantes realizan en dos entornos de aprendizaje, el académico y el laboral, como habíamos indicado también en los dos conceptos anteriores, ¿no? Este proceso rompe con las formas tradicionales de enseñanza, pues desarticula la imagen del docente como única fuente de conocimiento e instaura un modelo más dinámico de aprendizaje. El estudiante debe aplicar principios de autonomía, responsabilidad y autogestión al enfrentarse a estos dos ámbitos, el institucional académico y el campo laboral, cuyo propósito principal está orientado a un proceso integral a través de una alianza estratégica entre el Instituto de Enseñanza y la empresa. Bueno, también acá se ratifica la enseñanza dual con dos elementos importantes, la empresa y el aula, ¿verdad? Pero se añade que también recae la responsabilidad en el estudiante, ¿no? Que dice que debe tener autonomía, responsabilidad y autogestión. Es importante esto. Veamos ahora los orígenes. ¿Cómo se origina este proceso llamado formación o educación dual? Los orígenes tienen en Europa, concretamente en Alemania.
en la Alemania de posguerra, en los años 50 aproximadamente, se conforma la comunidad del acero y del carbón entre varios países, 6 países, entre ellos Alemania, la cuna de esta educación dual, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica y otros. Pasa el tiempo y la comunidad del carbón y del acero, más tarde, en 1958, se transforma en la Comunidad Económica Europea. Y finalmente, en 1993, como sabemos, se transforma en lo que es hoy la Unión Europea. Bueno, en este proceso de casi 50 años de la conformación de la Unión Europea, ¿qué requiere la empresa? La empresa, para mejorar su producción y estar al frente del momento, ¿verdad?, requiere nuevos profesionales, cambios radicales en la formación superior no universitaria, mayor integración entre la teoría y la práctica, participación de la empresa en los currículos. Exigen menor tiempo de estudios, porque la mayoría de los estudios universitarios duran de 4 años para arriba. Ahora requieren menor tiempo, posiblemente 2 o 3 años. Y que la formación profesional responda a una demanda real, ¿verdad?, lo que necesita el país. En este caso, pues, en la cuna de este sistema, Alemania. A ver, el primer intento se da, pues, entonces, de esta integración empresa y aula en Stuttgart, en Alemania, en 1973, en que la empresa Bosch, Daimler-Benz y Shell crean la primera academia profesional con este sistema. Ahora veamos cuál es el proceso de la educación dual en Alemania. Como habíamos indicado, pues, durante todo el transcurso de la conformación de lo que hoy es Unión Europea, se ha estado conformando la educación dual. Primeramente, se ha aplicado en todo este tiempo en Alemania el concepto de formación o educación dual, que tiene una duración entre 2 y 3 años de estudio. Esto es importante, escúchenme bien, por favor. La financiación de los cursos va a cargo de las empresas que pagan una remuneración a los aprendices, a los estudiantes. Las empresas pagan una remuneración a los estudiantes. ¿Qué hace el Estado, en cambio? Cubre los gastos de las escuelas profesionales, de los institutos profesionales. Recordemos que en Alemania la mayoría de instituciones educativas son estatales. Son muy pocas las instituciones educativas privadas. Bueno, se redacta un convenio de práctica similar a un contrato civil. En el contrato incluye el periodo de formación y la remuneración correspondiente. También la empresa y el alumno en prácticas pactan un periodo de vacaciones. Y finalmente también establecen los motivos por los cuales se puede dar por terminado este contrato. Esto ha pasado en Alemania, muy popular en los institutos de educación superior. Ahora veamos en otros países. ¿Qué pasa en otros países? Con la experiencia de Alemania, la buena experiencia de Alemania, se han aplicado también en Austria y en los países que antiguamente conformaron la antigua Yugoslavia: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro. Además, en Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Francia, China, Colombia, México, Guatemala, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia y Perú, acá en América Latina. Cabe recordar, como vamos a ver luego, que en América Latina se constituye este modelo de educación dual con el apoyo de Alemania, con el apoyo de la cooperación alemana. Veamos qué ocurre entonces con la educación dual en el Ecuador.
Se inicia con la implantación del Instituto Tecnológico Superior Alemán, ITSA, en 1989, propugnado por la cooperación alemana. Ahí realizan prácticas de tecnólogos en administración de empresas. Los títulos son reconocidos por la CENESID y cuenta con la certificación de la Federación de Cámaras de Industrias y Comercio alemanas. Bueno, en este proceso, desde hace varios años, funciona el programa Dual Hochschule en la Universidad de Cuenca y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con la implementación de licenciatura en Administración de Empresas. Bueno, ¿qué hace la CENESID? En este marco de la reconversión de la educación superior técnica y tecnológica, implementa también la educación dual aquí en el país. Pero ¿cuál es la normativa que facilita la implementación de la educación dual en el Ecuador? Tenemos 3 elementos fundamentales. Hay un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio del Trabajo y la CENESID que facilita el contrato entre las partes. Luego existe una normativa propugnada por el Consejo de Educación Superior, CES, que facilita la implementación de las carreras y programas de la modalidad dual. Y claro, tenemos la normativa mayor, que es las reformas que se han hecho a la educación, especialmente a la educación técnica, en la Ley Orgánica de Educación Superior, lo es en el 2018. Estas son pues entonces las normativas básicas con las cuales funcionan aquí en el Ecuador las carreras de educación dual. ¿Cuál es la situación actual de la educación dual en el país? Varios institutos técnicos y tecnológicos han adoptado la modalidad dual, asesorados por la cooperación alemana. La cooperación alemana tiene que ver muchísimo en la implementación del sistema dual en el Ecuador. Según datos de la CENESID, eso es para el año pasado, ¿no? Hay más de 35 institutos técnicos y tecnológicos que están aplicando la formación dual en un pensum académico mediante más de 30 carreras. Eso es una buena noticia, una excelente noticia. Están vigentes, según los datos de la CENESID, más de 400 convenios con instituciones y empresas públicas para que los estudiantes puedan realizar su jornada académica en sus instalaciones. Ahora, para las instituciones públicas, los institutos técnicos y tecnológicos públicos, existen más de 150 convenios firmados con 150 empresas que han permitido precisamente la implementación de este sistema dual de educación. Acá juega un papel muy importante la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, quien ha colaborado con la formación dual, dictando, organizando cursos de administración de empresas, mecánica industrial, electricidad industrial, procesamiento de alimentos, asuntos técnico-financieros, obteniendo excelentes resultados. También cabe señalar que es muy importante la presencia del Dual Hochschule, que significa formación dual universitaria a nivel de ingeniería, con los programas en las universidades de Guayaquil, Cuenca y Quito. Diría que también han incursionado la cooperación alemana en las universidades, en unas pocas universidades y en unas pocas carreras. Para facilitar la participación de la cooperación alemana, se conformó la Corporación Formados. Esto es muy importante. La Corporación Formados, ¿qué es?
que recibe la colaboración de la Confederación de Cámaras de Industrias y Comercio alemana. Ellos propugnan entonces la implementación y el desarrollo de la formación dual profesional en el Ecuador, esta Federación Alemana de Cámaras. La Corporación Formados, que hemos estado diciendo en estos momentos, ejecuta programas de estudios en Cuenca, Quito, Guayaquil y Ambato, en las áreas de confección textil, software, procesamiento industrial de madera, procesamiento de alimentos, plásticos, mecánica y operación de maquinaria. Un amplio sector ha incursionado la Corporación Formados. ¿Qué ha hecho la CENESID? La CENESID está ejecutando el proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública en el Ecuador, en el que se plantea precisamente la educación y formación dual. Saquemos algunas conclusiones. La educación dual es una modalidad estructurada de capacitación que combina la formación en un centro educativo con la práctica en un lugar de trabajo. Esta es la característica básica, ¿no? La formación dual tenemos dos elementos, el aula y tenemos la empresa. Permite a la empresa, a la persona joven, al estudiante, adquirir competencias para su trayectoria profesional, y a la empresa facilita contar con el talento que demandan sus procesos productivos. El beneficio es doble para el estudiante y para la empresa. La educación dual se origina en Alemania en el 73, como habíamos indicado, y desde esa fecha en adelante se ha expandido y consolidado en varios países. Primero se ha consolidado en Alemania, luego ha adoptado, como habíamos indicado anteriormente, en varios países, incluyendo en América Latina, con la cooperación alemana. En el Ecuador, la educación dual se inicia en 1989 con el Instituto Tecnológico Superior Alemán ITSA, en que se capacita a los tecnólogos en administración de empresas. Varios institutos superiores y algunas universidades se encuentran actualmente aplicando la formación dual. La cooperación alemana, a través de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemán, ha sido decisiva en la implementación de la formación dual. Como habíamos indicado, a través de varias formas, la cooperación alemana ha estado presente para ayudar a implementar la educación dual en base a la experiencia adquirida en Alemania. También la CENESID diseñó e implementó el proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador, en que se aplica la modalidad dual en varios institutos del país, como habíamos indicado. Un beneficio adicional como conclusión también es la corta duración de las carreras, relativamente corta, entre 2 y 3 años. Actualmente, los institutos técnicos y tecnológicos superiores, según las reformas a la Ley de Educación Superior del 2018, tienen la potestad de conceder títulos de tercer nivel e inclusive de cuarto nivel a nivel de maestría, maestrías técnicas. Entonces, diremos que la educación dual en el país es una modalidad, es un sistema relativamente nuevo que yo considero y creo muy importante para la educación técnica en el país. Muy importante para los chicos que la mayoría quiere ir a la universidad, pero no hay cómo. Hay varias circunstancias que aquello no permiten. Entonces tienen la opción de ir a un instituto técnico-tecnológico a adquirir una profesión a través de esta modalidad. ¿Cuál es la ventaja? Que tienen la teoría por un lado y la práctica por otro lado. Y una ventaja adicional más, las carreras que se deben dar y se están dando y ejecutando actualmente en el país responden a una demanda real, que eso es lo importante.
la demanda real, lo que necesita el país, lo que necesita la empresa para surgir, para trabajar por el bien de los chicos, de la empresa y lógicamente por el bien del país. Finalmente yo diría, para terminar, que la educación dual, la formación dual en el país es de suma importancia. Los beneficios los veremos. Ya tendremos la oportunidad de invitar algunas autoridades y docentes de instituciones en donde se aplica este sistema para que nos vinieran a explicar, ¿verdad?, cuál ha sido su experiencia, qué beneficios han obtenido, qué dificultades tienen o no tienen el apoyo del Estado, de las empresas. ¿Les gusta o no les gusta a los estudiantes? Eso, repito, traeremos a los docentes y autoridades a que oportunamente nos expliquen. Gracias, amables televidentes, por escucharnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior.